Hola y bienvenidos. A ver, una pregunta rápida. ¿No les parece curioso que en un mundo con tanto potencial para hacer el bien veamos tanto conflicto, tanto lío? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en el texto Antropología Teológica 2 para buscar un diagnóstico a esta condición humana. Vamos a darle vueltas a dos conceptos clave que intentan explicar esta paradoja: el pecado y la gracia. Y empezamos con la pregunta del millón, esa que nos persigue desde siempre. Si se supone que todo tiene un origen bueno, ¿de dónde demonios salen el mal y el sufrimiento? Hay que decir que el texto que analizamos no busca una respuesta científica, sino que nos va a dar una perspectiva puramente teológica. Pero ojo, antes de saltar a la respuesta, el texto nos propone hacer algo, mirarnos al espejo, mirar nuestra propia condición. Y lo que encontramos es una paradoja constante. Somos capaces de lo más increíble y al mismo tiempo de lo más lamentable. Aspiramos a ser gigantes y nos damos de bruces una y otra vez con nuestra propia fragilidad. Mirad, esta cita de Pascal que recoge el texto lo clava. Describe al ser humano como una especie de rey destronado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por dentro sentimos un anhelo de infinito, de grandeza, pero en el día a día no paramos de toparnos con nuestros límites, con nuestras grietas. Es como una desconexión total entre lo que quisiéramos ser y lo que al final somos. Y para ponerle nombre a esta situación, la teología usa un término que, la verdad, se suele entender bastante mal: pecado original. Y aquí está la clave de todo, y el texto lo subraya mucho. No se refiere a un error que alguien haya cometido personalmente. No es una culpa, es un diagnóstico. Es como una condición de base, un estado heredado que explica esa sensación de estar rotos por dentro que todos en algún momento hemos sentido. Vale, entonces, si el diagnóstico es una ruptura, ¿cuáles son los síntomas? Pues el texto nos habla de 4 heridas muy profundas, 4 fracturas que afectan a todas las relaciones importantes de nuestra vida. La primera ruptura, la más gorda, es con Dios, con la fuente de todo, y eso ya genera un desorden fundamental. La segunda es con uno mismo. ¿Suena familiar esa batalla interna que libramos a diario? Pues ese conflicto, que el texto llama concupiscencia, es la segunda herida. La tercera es con los demás. Las relaciones se convierten en luchas de poder, en egoísmo. Y por si fuera poco, la cuarta es la ruptura con la naturaleza, esa pérdida de armonía con el mundo que nos rodea. Y es que, al final, lo más potente de esta idea es cómo un concepto teológico conecta con algo que casi parece de psicología. Esa sensación de estar divididos por dentro, de tener impulsos que van en direcciones opuestas, de fastidiar nuestros propios planes. Ese es justo el corazón de la herida interior que describe el texto. Pero, a ver, que no todo va a ser un drama. Si la historia acabase en el diagnóstico, sería un panorama bastante desolador. Por suerte, después de analizar la herida, el pensamiento cristiano nos presenta también el remedio. Justo aquí es donde la historia da un giro. Pasamos de hablar de la enfermedad a hablar de la posible cura. Y ese remedio tiene nombre: gracia. Y la palabra que lo cambia todo aquí es don. Según nos cuenta el texto, la gracia no es algo que nos ganemos, que nos merezcamos. No es un premio por portarse bien. Se presenta como una iniciativa de Dios, un regalo que se ofrece, sin más, para que empiece el proceso de curación. Muy bien, pero ¿y esto de la gracia cómo funciona en la práctica? ¿Qué hace exactamente? Bueno, pues el objetivo es mucho más que un simple borrón y cuenta nueva. Se trata de empezar una transformación de verdad, de construir una vida totalmente nueva. El proceso, según el texto, tiene como varios pasos. Lo primero es la reconciliación, arreglar esa primera ruptura con Dios. Después se crea una relación nueva, la de filiación divina, que es básicamente como ser adoptado en la familia de Dios. Y el culmen de todo es una transformación interior real, movida por el Espíritu Santo, que empieza a poner orden en nuestros deseos y a sanar esa división interna, creando lo que San Pablo llamaba una criatura nueva. Hasta aquí todo parece bastante claro, ¿verdad? Hay un problema y hay una solución. Pero es justo en la mezcla de los dos donde aparece la madre de todas las complicaciones, el que probablemente sea el debate teológico más bestia de la historia. Y la pregunta es esta: si la gracia es un regalo de Dios que nos salva, ¿qué pintamos nosotros en todo esto? ¿Qué papel juega nuestra libertad? ¿Somos simples marionetas en un teatro divino o tenemos un papel activo en nuestra propia curación? Es fascinante ver cómo se resumen siglos de debates. Por un lado teníamos a Pelagio, que pensaba que la voluntad humana estaba perfectamente y que la gracia era solo una ayudita. En el otro extremo, Martín Lutero, que decía que la voluntad estaba tan corrupta que era esclava del pecado y que solo la gracia podía hacer algo. San Agustín se colocó en un punto intermedio, pero muy influyente. La voluntad está herida, sí, y necesita sí o sí a la gracia para empezar a hacer el bien. Y finalmente, la postura católica, la del Concilio de Trento, que intenta buscar el equilibrio. La voluntad está herida, pero no aniquilada. Por eso, la gracia es clave, pero la libertad humana tiene que colaborar, tiene que poner de su parte. Al final, más allá de todos los matices, la gran historia que hemos repasado es esta. La condición humana se presenta como una fractura, pero no se la da por perdida.
se le ofrece un camino de sanación que es siempre como una especie de baile entre la iniciativa de Dios y la respuesta de la persona. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas, una que está en el fondo de toda esta cuestión. En esa tensión constante que vivimos entre nuestra fragilidad y la posibilidad de sanar, ¿quién tiene la última palabra? ¿La herida que nos limita o la gracia que nos puede transformar? Muchas gracias por la compañía.